Pasando porque el gobierno nacional que anunció la segmentación de tarifas ahora no sabe cómo implementarla. Nuevamente se posterga por 30 días. Hay que ver si en 30 días finalmente se puede llegar a implementar. Lo concreto es que nadie sabe cómo, ¿no? Vamos a preguntarle a José del Río, que es secretario general de redacción del diario La Nación y está allí en la redacción de La Nación, para ver si esto realmente es por un problema técnico o tiene más bien que ver con un tema político. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elio, Javier, todo el equipo, buenas tardes. Sí, un tema que viene siendo recurrente, ¿no? Porque se habla de las tarifas hace mucho tiempo, está comprometido esto, hay que recordarlo, con el Fondo Monetario Internacional. Cuando vos mirás las cuentas macroeconómicas, el impacto que tiene esta postergación es muy alto, y cuando mirás las cuentas microeconómicas, que son de la gente, de cada uno en su respectivo domicilio y demás, también tiene un impacto, pero positivo en ese caso, porque se posterga algo que en definitiva lo que te muestra es que hubo mucha imprevisión, ¿no, Elio? Al momento de decir se va a implementar tal fecha, de tal forma, cuando fueron a lo técnico, a los sistemas y al cómo, se volvió algo que no se pudo llevar a la práctica como esperaba el gobierno. Ahora, esta cuestión técnica ya sucedió, ¿no? Ya lo vimos esta película ya la vimos en la Argentina, y evidentemente, o vos creés que quizá tengan que dar marcha atrás con la forma en la cual quitar los subsidios, que eso podría llegar a pasar. Mira, lamentablemente varias de las películas que estamos hoy proyectando las hemos vivido, Elio, en el último plazo, y también en los últimos años, y esta es una concretamente porque vos sabés lo que ocurrió. Por un lado, lo que dice la mesa chica, en este caso de Sergio Massa, a quien responde la máxima funcionaria de la actividad, es que todo lo que se había hecho en la gestión de Guzmán, la gestión inmediatamente anterior, digamos, tuvimos a Batakis por 15 días, pero la gestión de Guzmán, que recordemos, fue la pelea que termina eyectando al exministro de Economía, porque los Federicos, como se llamaban las máximas autoridades de energía, le ponían freno a lo que quería hacer Guzmán, que tenía que ver con este impacto en las cuentas. A partir de ahí empezaron como varios Frankensteins de cómo poder implementar este aumento, y el último fue el que anunció la actual responsable del área, que dijo, bueno, esta va a ser la segmentación, este es el listado, esta es la inscripción. Al momento de llevar esto a la práctica, por un lado las empresas privadas habían anticipado que era inviable. ¿Te acordás que hubo varias advertencias y comunicados por parte del sector privado? Y por otro lado tenés que dentro del sector público lo que están viendo es que por más que había intención y por más que se decía que se podía llevar adelante, al momento de llevarlo a la práctica no era suficiente, ni la forma ni el fondo, porque la otra cuestión es qué pasa con las cuentas que van postergando sus ingresos, como es en el caso de las tarifas, y cómo va a pegar esto en la promesa que hizo Sergio Massa a los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Claro, está bien, es cierto, digo, ese es también un tema a tener en cuenta, más allá de la cuestión técnica, que evidentemente no sé si la van a poder subsanar o no en octubre, o si será en noviembre. Lo que me decían también, José, a ver si vos tenés la misma información, es que hay un tema con la defensa del consumidor para aquellas personas que nunca se anotaron. Sí, tenés por un lado eso que abre, y en términos de judicialización puede abrir determinadas etapas que no estaban previstas por parte del gobierno, porque esto tiene que ver con si vos no te inscribiste, o mismo también otra cuestión que preocupa mucho, sobre todo dentro de los accionistas del Frente de Todos, lo hace al cristinismo más puro, que es el segmento de votantes, ¿no?, de cara al 2023, a los que esto afectaría, que de hecho es el mismo segmento de votantes que afectó en su momento a Mauricio Macri cuando tomó las decisiones, y tiene un impacto político y económico muy fuerte, sobre todo en un contexto en el cual las paritarias están muy por debajo de la inflación, salvo lo que charlaban recién de Moyano, que es algo que recién empieza a aparecer, y el poder adquisitivo de la gente está en una situación bastante compleja con sobre todo estos aumentos de valores que van muy por debajo de los salarios. Claro, y sin perder en cuenta el año electoral que tenemos, o sea, el 2023, es decir, esto mucho más no se puede retrasar. A nadie le gusta en un año electoral subir las tarifas, ¿no? No, y hay que recordar también el impacto de las pequeñas y medianas empresas, que fue en parte lo que terminó castigando mucho electoralmente al equipo de Juntos por el Cambio en su momento, porque esto tiene impacto en los hogares, pero también tiene impacto en muchas pequeñas y medianas empresas que ya van a venir y van a ver venir el impacto de esta recesión que todavía no se siente, pero cada vez que el Ministerio de Economía toma decisiones de recorte de costos y demás,
eso en el mediano plazo, 3, 4 meses, se siente en la economía real. Si a eso lo combinás con un aumento de tarifas, el impacto, sobre todo en ese segmento de pequeñas y medianas empresas, es muy superior, Elio. Claro. Ahora, ¿la postergación es específicamente para la electricidad y no para el gas? En principio es así, lo que están viendo por ahora es que las realidades son distintas, pero por ahora, porque vos sabés que lo que planteabas recién con mucho tino de la judicialización, es algo que también se está viendo para el gas. Y es algo que también están evaluando las autoridades del área. ¿De qué manera los que quedan afuera o los que quedan adentro de estos subsidios o no subsidios pueden hacer reclamos futuros y cuál es el costo de esos reclamos futuros que todavía no están cuantificados ni por el Ministerio de Economía ni tampoco por la autoridad que representa en este caso aquellos que se sienten de alguna manera afectados por este tipo de medidas? Claro, porque ahí estamos hablando como de una suerte de vacío legal de aquellas personas que no se anotaron ni en el subsidio de gas ni el de luz, y que si no te anotaste, pero no hay nada que diga lo contrario, después vos podés recurrir a eso, ¿no? Es así, Elio, y aparte de esto combinado, bueno, ayer te escuchaba en la radio con el tema del dólar tecno, que también está hoy por hoy con algunas cuestiones que son muy poco claras, combinado también con el pedido de paritarias de por encima del 100% de los moyanos, que es algo que preocupa y mucho al gobierno, porque no hay margen para que se corra el arco. Vos sabés que el domingo en La Nación Más, Cristiano Ratazzi nos decía, los sistemas de las empresas no están preparados para una inflación de 3 dígitos, no están preparados ni los sistemas para por encima del 100, con lo cual este es un tema que desvela no solo al gobierno, sino al empresariado y también al sindicalismo. José, no sé si tenés... Sí, perdón, Javi. Sí, no, te quería preguntar, José, porque además un dato que me parece que vale la pena remarcar es que esta segmentación fue pensada y diseñada en un contexto en el cual la inflación anual estaba pronosticada o se pensaba en una inflación del 40-45%. Una vez que se tiene que implementar eso que diseñaron con ese anterior contexto, la situación cambió por completo. Hoy tenemos por lo menos el doble de inflación prevista. Es totalmente como lo plantea Javier, y aparte el atenuante que los números que se habían hecho respecto de cuánto ahorro iba a generar el cortar con subsidios, sobre todo a un segmento de la población, ese ahorro ya también quedó obsoleto, porque se movió, todas las cuentas públicas se han movido de manera tal que los ingresos que vos percibías como para aminorar el déficit terminan siendo muy inferiores, y los egresos que terminás poniendo como Estado para subsidiar hoy por hoy en las tarifas siguen siendo muy mayores. Entonces, al mover el calendario es mucho más que 2 meses, es mucho más que 3 meses, como puede ser finalmente que esto termine sucediendo. Tiene que ver con cumplir o no cumplir, en definitiva, con lo que te comprometiste con el fondo para los próximos desembolsos. José, no sé si tenés un minutito más, si no decime y te liberamos, porque sé que tenés mucho trabajo ahí, pero quería que nos metamos en la interna de Juntos por el Cambio, que aquí tenemos toda la información con Javi, y me gustaría escuchar tu análisis con respecto a esto, ¿no? Porque la UCR tomó finalmente distancia de Manes, Javi. Sí, apuntó contra expresiones que lesionan la unidad de Juntos por el Cambio. Directamente está hablando de Facundo Manes. Hay que remarcar y destacar a 2 dirigentes de la Unión Cívica Radical que de alguna manera salieron en defensa de Manes. Uno es Maximiliano Abad, que pidió respetar la pluralidad de voces, defendiendo a Manes, y otro es Martín Lustó. Pero lo concreto es que el comunicado de la Unión Cívica Radical, el que habla por el partido, directamente condenó y repudió a Facundo Manes. Porque ayer nos llamaba la atención, José, el silencio de la Unión Cívica Radical. Al principio repasamos aquí con Javi y Paulino los tweets de el PRO, de general de los halcones del PRO, y los que no son halcones también. El único que faltaba hablar era Larreta, que hoy finalmente habló esta mañana y dijo que no está de acuerdo con Manes. Exactamente. Ni más ni menos. Mira, acá está el comunicado de la Unión Cívica Radical, despegándose directamente de las críticas a Macri de Manes. Quería escuchar qué opinión tenés vos, José, al respecto. Vos sabés que esto que se origina en la pantalla de La Nación Más, porque esto ocurrió el domingo cuando estaba terminando la cornisa, que se lo veía a un Manes que suele ser bastante más moderado, tibio en las declaraciones, disparando muy fuerte, ¿no? No solo por la cuestión de lo que tiene que ver con ese populismo en sus 2 aristas de análisis, sino también cuando fue con nombre y apellido contra Cristina Fernández de Kirchner, pero también contra Mauricio Macri. Al día siguiente, esa noticia que estaba en la home de lanación.com tenía, viste, como un semáforo verde de la gente metiéndose y audiencia metiéndose, diciendo cómo puede ser que diga esto, el efecto indignación y demás.
Y lo que pasó es que ayer, durante toda la jornada, hubo mucho debate interno en Juntos, más allá de los halcones a los que ustedes hacían referencia, que se mueven más como líberos, que como lo que ocurrió con el comunicado que mostraba recién Javier de la Unión Cívica Radical, más institucional, salvo esas aristas de algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que lo respaldaron medio de costado. Pero esto generó malestar dentro de los dirigentes que representa Facundo Manes, porque no estaba previsto que él saliera con ese tono, y hay mucho ruido que todavía no se apagó en la coalición cívica, mucho ruido que todavía no se apagó en la coalición cívica, y mucho ruido sobre todo, recordemos que Macri está dando clases en este momento en la Universidad de Salamanca, está de viaje por Madrid, tuvo muchas reuniones durante la semana pasada por allá, y mucho ruido entre el macrismo más explícito, que lo vimos desde María Eugenia Vidal hasta lo que planteaba recién Javier de Larreta. Pero todavía no terminó, este huracán que se generó en la pantalla de La Nación Más, todavía el cisma político no terminó. Ahora vamos a escuchar a Larreta, a Rodríguez Larreta, que es cierto que se pronunció finalmente esta mañana, pero me quedé con esto de la coalición cívica. ¿Cuál es la postura de la coalición cívica? ¿De alguno de ellos salió a hablar en algún momento o no? Bueno, por ahora Carrió, que es la número 1 de ese espacio, todavía no habló sobre el tema. Se sabe que Carrió con Manes no tiene buena relación, al menos política, ¿no? Pero por ahora no habló. ¿Y tampoco ninguno de sus laderos? No, está todo por debajo de la alfombra por el momento. Pero yo creo que está por debajo de la alfombra porque ven un riesgo serio. Vos sabés que Carrió, cuando hay un momento crítico serio, es cuando baja el perfil, y cuando hay un momento que el agua está un poquito más tranquila es cuando se para con todo. Acá parece que la verdad que los pilares de Juntos por el Cambio, a partir de lo de Manes, no están en un momento muy sólido. Está bien, me parece interesante marcar esto porque son 3 los pilares Juntos por el Cambio, ¿no? El PRO, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Si les parece, escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes, no estoy de acuerdo. Además, en el caso concreto, la justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en estas causas de espionaje. Lo dijo, la verdad. Yo sé fehacientemente que no estuvo, pero además de mi convicción personal, lo dijo la justicia. O sea, Mauricio le puso mucha energía, mucho coraje para frenar al autoritarismo de los Kirchner de muchos años. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Yo estoy convencido de eso. Convencido. Y yo creo además que tenemos que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta, que mientras Javi chequeaba a ver si se había pronunciado por Twitter. Pero de último momento, no, nada. No, nada. Porque digo, no es menor que en realidad fue la respuesta a alguna pregunta de un colega, ¿no? La de Larreta, José. Exactamente, la de Larreta y también la de Manes, cuando Luis Gasulla le repregunta, le dice, pero ¿cómo? La información respecto de lo que estaba ocurriendo en la justicia, porque también hay que decirlo, hoy Larreta le habla en definitiva a Macri, ¿no? Porque toda esta interna, a río revuelto, ganancia de Milei. Eso hay que decirlo una y otra vez, porque cuanto más se peleen unos y otros respecto de sus egos con un país del 100% de inflación, el que va por otro lado y va por una autopista paralela es el que se termina instalando como contra todo el sistema. Y eso es lo que está haciendo hoy Javier Milei, que ya a esta altura, tanto desde Juntos por el Cambio como desde el Frente de Todos, deberían tomar nota, ¿no? Que para 2023 falta muy poco y que no hay margen para esto con un país con tanta crisis. Clarísimo. José, gracias. Te robamos un montón de tiempo. Muchas gracias. Beso grande, saludos. Un beso enorme. Bien, y nos vamos con información.